Bueno, mi nombre es Roberto González Marchetti, presidente del Colegio de Psicólogos de Tucumán. La verdad que es un gusto especial de contar con la participación de una destacada colega que con todo desinterés y con mucho entusiasmo ha propuesto esta actividad que es muy interesante, muy novedosa y también muy desconocida también para muchos de los colegas en ese mucho ingreso en ese espacio. Bueno, estamos con Paula Autino Grandi, ella es directora de Trampolín, que es un espacio para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes con altas capacidades, junto a la Asociación de Altas Capacidades Argentina. Así que, bueno, cuando quieras, Paula, ahí empezamos. Muchas gracias, Roberto. Primero agradecerles el espacio al Colegio de Psicólogos, que es un espacio fundamental para la formación de los colegas y además por haberlo abierto al público en general. Así que muy agradecida de estar acá y bueno, espero poder como brindarle algunas herramientas hoy para la detección de las altas capacidades en general. Sí les dejo antes que la Asociación Argentina de Altas Capacidades ha aportado acá para esta charla dos materiales, ¿sí? Que he dejado ahí en el chat. Son dos links para un formulario de pedido de dos guías, que una está más dedicada a los maestros docentes y otra más a psicólogos y psicopedagogos. Así pueden copiar el link y después solicitar que les lleguen las guías, ¿sí? Bueno, ahora sí voy a ingresar y voy a compartir la pantalla. Bien, acá estamos. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es la detección específicamente, después vamos a ir viendo que no es lo mismo que la identificación, de la detección de la precocidad, los talentos y la superdotación, ¿sí? La idea es poder tener herramientas para nuestro ámbito clínico y también, no solo para los psicólogos, también poder descubrirlos, ¿no? Otros profesionales de la salud en cada uno de sus ámbitos y también la familia, si es que aparece, ¿no? En las escuelas. Bueno, no sé qué pasa que no puedo pasar. Ahí estoy. Vamos a hablar de los objetivos, siempre me pongo objetivos muy altos, pero bueno, básicamente es que logren un conocimiento básico de los tipos de altas capacidades, que conozcamos un poco el marco teórico y las características, ¿no? De las personas con altas capacidades, saber qué consecuencias hay, ¿no? Si no se las atiende y también si erramos en el diagnóstico por no conocer que esto existe. Hablar mínimamente de lo que es el marco legal en Argentina, hablar de estas confusiones diagnósticas, con miras, un poco el objetivo principal de esta charla, es que ustedes, ¿no? Empiecen a ser nuevos detectores y detectoras en sus ámbitos clínicos, personales, laborales. Bueno, si bien no hay una definición sobre lo que son las altas capacidades, porque ya vamos a ir viendo, todavía conviven distintos paradigmas principales sobre lo que son las altas capacidades. Hay cierto consenso mundial, ¿no? En decir que las altas capacidades dotan, ¿no? Como un don, como un regalo a la persona de una gran capacidad intelectual y una enorme sensibilidad. Sí me parece que está bueno pensar en esta premisa, ¿no? Porque ahí pongo arriba qué concepción tenemos, ¿no? Qué idea nos hemos hecho de lo que es la superdotación, de cómo es una persona superdotada. Algo a lo largo de nuestra vida habremos ido escuchando, habremos ido imaginando, ¿no? Y casi siempre cuando uno habla de las altas capacidades, ¿no? Va hacia el concepto de inteligencia, de la inteligencia, y en realidad acá vamos a empezar y vamos a ir viendo que no es solamente la capacidad intelectual, no vamos a hablar tanto de inteligencia, ¿no? En última instancia serán de las inteligencias, ya lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero también está todo el aspecto que tiene que ver con lo sensible, ¿no? Con lo emocional y lo sensitivo, ¿no? Bueno, vamos a clasificar, dentro de las altas capacidades tenemos a los talentos y a la superdotación.
pero traigo la precocidad porque es una cuestión discutida dentro de los teóricos de las altas capacidades, en donde algunos dicen que la precocidad entraría dentro de lo que es la superdotación, otros dicen que no, ¿no? Me interesa traerlo, ¿por qué? Porque nos sirve para detectar, para pensar, ¿no?, en estos niños que van saltando, ¿no?, hitos del desarrollo muy tempranamente. Justamente la precocidad es esto, un fenómeno evolutivo, se da en los primeros años, eh, es multidimensional, o sea que puede aparecer de acuerdo a la configuración de cada niño, de cada niña, puede aparecer precocidad en el área del conocimiento, en el área emocional, motivacional, en lo kinestésico, ¿no? Entonces, no se van a dar en todas las áreas. Hay niños que empiezan a hablar muy rápidamente, hay niños que caminan, ¿no?, con pocos meses, o hay niños que tienen gran interés por conocer determinadas cosas. Se entiende que esto, ahí va, ¿no?, como la diferencia de configuración, además de que puede darse, mixturarse de distintas maneras en cada niño y en cada niña, ¿no?, sino también es que ahí está la discusión, es que puede haber como un techo. Algunos teóricos dicen que la precocidad puede tener un techo y después emparejarse con el resto de los pares, ¿no? Y otros dicen que ese techo está dado porque es una alta capacidad no atendida, ¿no? Ahí está como radica la discusión, ¿sí? Bueno, acá a modo figurativo, ¿no?, pongo que tiene que ver con esto. Los kinestésicos son niñitos que caminan como muy, muy rápidamente, ¿no? Incluso a veces desde los primeros días, ¿no?, uno siente que nos miran o que levantan cabeza, ¿no? Tiene que ver con un poco con todo lo que es el área motora. Hay otros niños que aprenden a leer muy rápidamente, que todo lo intelectual, o aprenden los números muy rápido, a los 2, 3 años ya tienen nociones numéricas, ya tienen nociones de letras, ya reconocen fonemas, carteles, o empiezan a leer, ¿no?, directamente sin que se les enseñe. O puede ser que tengan una gran capacidad empática, ¿no?, que tengan una fluidez en la comunicación, en la percepción del otro, en el registro que tiene que ver con del otro, ¿no?, y del medio, o esta gran curiosidad, ¿no? Uno ve como que hay una mirada como más allá, o un sentido del humor que no es acorde a la edad. Entonces, bueno, de eso se trata un poco lo que es la precocidad, que está bueno poder pensarlo también como profesionales cuando uno va escuchando incluso a pacientes adultos que hablan de sus hijos o de su sobrino, ¿no? Y uno va escuchando que hay algo del orden de lo precoz, que está bueno como prender ahí un foquito, ¿no? En función de los talentos, sí, que bueno, es una de las clases, digamos, de alta capacidad, pensamos que es una capacidad de rendimiento superior y excepcional en un área de la conducta. Excepcional lo pensamos porque es justamente una habilidad extraordinaria, no es ser bueno en algo, ¿no? Todos somos buenos en algo, pero esto realmente es una capacidad innegable, ¿no? No se puede como negar. De hecho, si se lo mide, ¿no?, en un talento simple, que significa tener un solo talento o un área de la conducta excepcionalmente destacada, tiene que llegar a un percentil 95, y si son talentos múltiples, tiene que haber por lo menos 3 áreas destacadas con un percentil de 80, ¿sí? La diferencia con respecto a las personas se dice que es cuantitativa. ¿Qué significa? Que, a ver, va a tener como una mejor capacidad de ejecución, ¿no?, o de automatización de ciertos movimientos, si va a ser, por ejemplo, un talento deportivo, ¿no? Una mejor velocidad, ¿no?, en el aprendizaje de esa habilidad. Por supuesto que eso es a partir también del entrenamiento, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Eh, bueno, podemos decir que hay talentos en todas las áreas de la inteligencia, y que las personas que tienen un talento o varios talentos, digamos un talento simple, un talento complejo o múltiple, en las demás áreas puede tener niveles esperables o incluso deficitarios, ¿sí?, en la inteligencia o en las inteligencias. Bueno, acá tenemos, ¿no?, lo que es la inteligencia, también por lo que tiene que ver los talentos. ¿Por qué lo traigo así figurativamente? Porque uno tiende a pensar en el talento como el pintor, ¿no?, o el deportista, Messi, ¿no?, o en Beethoven, en la música,
pero en realidad también hay talentos, ¿no? Lo que tiene que ver con lo comunicacional, por ejemplo, o talentos matemáticos, talentos académicos, ¿no? No solamente en lo que es la música, la pintura, el arte o el deporte. Y de ahí nos vamos a lo que es la superdotación, ¿no? Que me parece que está bueno como traerlo un poquito. La superdotación va a ser una elevada capacidad en todos los recursos intelectuales, ya vamos a ver en la próxima Filmina me sale, pero es antiguo decir eso, cuáles son los recursos intelectuales que se miden. En todos los recursos tienen que alcanzar un percentil 75. Nos acordamos que en una curva de Gauss el percentil medio sería un percentil 50, ¿sí? Menos 25, más 25, como que estamos dentro de lo esperable, ¿sí? Pasado, empezando en el percentil 75, ya estamos como saliendo de lo que es la media, ¿sí? ¿Qué tiene la superdotación? ¿No? Tiene todos los recursos elevados y la capacidad, ¿no? De relacionar, de vincular, de combinar estos recursos para la resolución de un problema, ¿sí? Entonces, podemos decir que estas personas pueden destacar en cualquier área del conocimiento, por ejemplo, porque también pensamos superdotado, Einstein, física o matemática, ¿no? Por ejemplo, se dice que Madonna tiene superdotación, pero se ha dedicado a lo artístico. Ella quizá podría haber destacado, ¿no? Pero su área de interés fue hacia la música, hacia lo escénico, hacia otros lugares, ¿no? Puede destacar en cualquier área del conocimiento. Si lo tenemos que comparar a cómo destaca en ese área con respecto a una persona que tiene un talento, bueno, capaz que la persona del talento puede destacar un poco más que la persona con superdotación, pero bueno, también va a ser dependiendo del recorrido que cada persona vaya haciendo, ¿no? A lo largo de su vida, de enriquecimiento, de motivación, por un montón de otras cuestiones. Bueno, tienen un potencial para proporcionar una respuesta intelectual cualitativamente diferente al resto. Acá la diferencia de nuevo con el talento, el talento tenía una diferencia cuantitativa y acá hay una diferencia cualitativa, ¿no? Son las personas que sorprenden, las personas que tienen ideas, ¿no? Que irrumpen, ¿no? Con lo esperable, de hecho muchas veces son ideas rechazadas, ¿no? Como dice un filósofo, si vos decís una idea en una clase de 100 personas y a todos les parece que está buena, seguramente la idea no es buena, ¿no? Las personas con superdotación tienden a irrumpir porque al tener esta capacidad de vincular todos estos recursos, ¿no? Entre ellos la creatividad, tienden a ser ideas novedosas, ¿no? Disruptivas y que pueden generar un montón de cosas, ¿no? Bueno, así como pueden destacar en cualquier área del conocimiento, en la escuela en general no destacan, ¿no? Porque tienen una forma de aprender completamente distinta a la propuesta por la escuela, ¿no? La escuela propone un método de aprendizaje mediante la repetición, ¿no? Constante, y cada año se va repitiendo un poquito más y se le va agregando un poquito más, ¿no? O se repite un montón de veces hasta que me aprendo tal cosa. La persona con superdotación en general la aprende a la primera y a la segunda, y todo el resto de las otras repeticiones, ¿no? Son aburridas. Entonces tienden a bajar como el nivel, ¿no? O porque tienen un interés distinto al que la escuela propone, entonces no tienen como un rendimiento espectacular. Quizás sí un talento académico puede tener un rendimiento espectacular, ¿no? No en el caso de la superdotación. ¿Qué es lo que se mide? Que en general es lo que medimos en las pruebas de inteligencia, ¿no? Razonamiento lógico o fluido, razonamiento o comprensión verbal, gestión de memoria o de trabajo. Estas tres, ¿sí? Si tenemos estas tres elevadas con un percentil de 80 o más y las otras no, sería un talento académico. Ahora, si tenemos estas tres con 75 más esta que ahora voy a nombrar, ahí tenemos una superdotación, ¿sí? Seguimos. Entonces, se mide también razonamiento matemático o cuantitativo, gestión perceptual o la velocidad de procesamiento, la aptitud visoespacial y la creatividad, ¿no? Que ahí justo vamos a ir viendo con Eliana, hablamos recién, de que en general no se mide acá cuando se hace una evaluación a un niño o una niña, no se mide creatividad, entonces nos quedamos sin saber, ¿no? Si hablamos de una superdotación o no. Bueno,
Siempre cuando hablamos de altas capacidades tenemos que hablar un poco de los mitos que circulan, porque está bueno pensarnos también nosotros mismos, ¿no? Si hemos tenido o tenemos todavía estos mitos instalados. Uno de los mitos es que, bueno, locura y genialidad van de la mano, ¿sí? Este mito todavía se sostiene, es un mito que viene, no sé si se acuerdan del Lombroso, que lo hemos visto en algún momento en la facultad, que él sí, bueno, él metía como en una misma bolsa de gatos, ¿no? Al loco, al genio, ¿no? Es como que mezcló como mucho de ese concepto y quedó como instalado. Creo que también puede tener que ver con lo que hablábamos recién, con que las ideas, ¿no? de la persona con superdotación, supongamos, ¿no? Es totalmente distinto a lo que yo esperaba, a lo que puedo comprender, a lo que puedo predecir, ¿no? Entonces me da esa sensación de raro, de loco, de, que, ¿no? De dónde sale esa idea. Además de que es importante pensar que no es lo mismo una persona con superdotación que un genio, ¿no? La genialidad está ligada seguramente a la superdotación, pero para que sea un genio tiene que haber generado un producto, ya sea artístico, ya sea científico o lo que fuera, como aporte a la humanidad, ¿no? Que haya marcado de alguna manera como un antes y un después en la forma de concepción de su área, ¿no? Otro de los mitos es que tienen problemas para vincularse, ¿no? Se los tiende a confundir, ya lo vamos a ver ya hacia el final de la clase, como se los confunde con trastornos TEA, ¿no? En realidad no es que tienen problemas en sí mismos para vincularse, ya lo hemos visto que tienen todas las áreas elevadas y entre esas áreas también está, ¿no? El área emocional, sino que tienen a veces distintos intereses, ¿no? A los pares. Muchas veces tienen como menos dificultad o se vinculan muy fácilmente con personas adultas o con niños o niñas más grandes, porque pueden hablar como en el mismo idioma de alguna forma. Otro de los mitos es que destacan académicamente, bueno, es ¿no? Lo que veíamos recién con respecto a la superdotación, que en general cuando uno va como profesional, ¿no? a la escuela de nuestro paciente, a decir, bueno, hablar de esto de las altas capacidades, lo que aparece como una frase ¿no? de cabecera en los maestros o maestras es que yo no lo veo, no destaca, ¿no? Pero bueno, ya justamente como lo dijimos recién, no tienen por qué destacar académicamente. Otro de los mitos, ¿no? Es que son niños sobreestimulados, ¿no? Aparece esta frase, mami no le estimule tanto, se va a aburrir en primer grado, mami no le, ¿no? O porque es único hijo, ¿no? Porque, bueno, en realidad esto no tiene que ver con la sobreestimulación, ¿no? Lo que se puede entender es que si un niño o una niña está listo para que yo le dé determinado conocimiento, para incorporar determinada habilidad, la va a incorporar. Si no puede, no está listo, si no está listo para caminar a los 9 meses, no va a caminar, ¿no? Si está listo para caminar, va a caminar, ¿no? Entonces se lo entiende de esa manera y que en realidad como la ecuación sería como al revés, ¿no? Son niños, son niñas que nos demandan constantemente estímulos, ¿no? Porque quieren saber las letras, porque quieren saber los números, porque quieren investigar tal cosa, porque quieren saber todo sobre dinosaurios, entonces, bueno, uno les va dando en la medida en que ellos nos van pidiendo. Por otro lado, bueno, está el mito de que solo representan el 2% de la población, y acá de nuevo es... ahí vamos a hablar de las dos concepciones sobre superdotación y sobre altas capacidades. Está el paradigma viejo, que es la alta capacidad es solamente la superdotación, y el superdotado solamente el que tiene 130 DSI o más, ¿no? Es como que ven el factor G, el factor general de inteligencia, y se es o no se es, ¿no? Superdotado. Si bien es verdad de que las personas que tienen un CI de 130 o más representan este porcentaje del 2%, 2-3%, al hablar de altas capacidades, ¿no? En los talentos y la superdotación, llegamos, se dice que a un 15% de la población, ¿no? Por eso es tan importante la divulgación, la visibilización, porque se piensa que en cada aula puede haber tranquilamente 2, 3, 4 niños con altas capacidades, y que
al tener altas capacidades tienen necesidades educativas especiales, entonces hay que atenderlos. Bueno, no necesitan ayuda en la escuela, son niños, no son máquinas, ¿no? Aparece el superdotado, a ver, haceme la cuenta, mental. Justamente lo que acabo de decir es que tienen necesidades educativas especiales, entonces van a necesitar que se los atienda por su condición específica, ¿no? Que se les den herramientas o recursos o estrategias de acuerdo al tipo de alta capacidad que tenga, ¿sí? Eh, y además de que, como dijimos, son niños, ¿no? O sea, no pueden solos, no es que lo saben todo solos, saben cómo hacer el proceso, ¿no? Pongo acá un mito que no sé si se lo vieron, sí, es un mito, podemos decirlo, que es más frecuente en hombres que en mujeres. En general, si ustedes van ahora a internet y ponen en Google altas capacidades, imágenes, le van a aparecer la mayoría, los 10 primeros, supongamos, todos varones con anteojos, con pizarrones atrás, con fórmulas matemáticas de física o de lo que fuera. Esto está asentado en varias cosas. Por un lado, en un neuromito que todavía puede persistir, que es que el cerebro, cuanto más grande es, más inteligente es la persona, y los hombres tienden a tener cerebros más grandes que las mujeres. En realidad, el tamaño del cerebro no es el que determina la inteligencia, sino más bien su constitución, ¿no? Su densidad. Y por otro lado, tiene que ver, por supuesto, con los roles sociales, ¿no? De lo que se esperan las niñas, lo que se esperan los niños. Los niños estamos viendo a ver si destacan matemáticas, en guitarra, en algún deporte. Las niñas si son empáticas, si se portan bien, ¿no? Esperamos como otras cosas, además de lo que históricamente, ¿no? Quizá hay muchos más hombres que se han ido destacando a lo largo de la historia en distintas áreas del conocimiento, porque también tenían acceso a la educación, ¿no? Digo, las mujeres no tenían el acceso a la escuela primaria, después secundaria, a universidad, han tardado muchos años en poder insertarse, ¿no? Hemos tardado. Y bueno, el otro es que pertenecen a clases sociales altas, que también estaba en algún momento en alguna teoría antigua y descartada, ¿no? Que tiene que ver con personas de clases sociales altas. Las altas capacidades no tienen que ver, ¿no? Con esto. Se da en todas las esferas sociales. Sí me parece que es importante, sobre todo para las personas, ustedes que muchos estarán trabajando, ¿no? Con poblaciones más vulnerables, donde uno generalmente está viendo como el déficit, está viendo lo que falta, ¿no? Y por ahí no estamos viendo, ¿no? lo que se destaca, lo que sobra de alguna manera, y está bueno también poder atenderlo, ¿no? Se dice que, bueno, hay como muchos estudios que hablan sobre poblaciones vulnerables y altas capacidades, en donde puede generar como mucha culpa a veces, ¿no? En la persona, ¿no? El destacar, ¿no? O también que, bueno, hay muy pocos recursos por ahí, ¿no? En la familia, o en lo académico, para poder apoyar a este hijo o a esta hija con altas capacidades y darle todas las estrategias y recursos para que se desarrolle. Bueno, el marco teórico, hay muchos autores que podemos leer, pero me parece que hay algunos que han hecho como rupturas importantes. Uno fue Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples. Antes pensábamos en esto del factor G, del factor general de inteligencia, y él habla, ¿no? De sacarnos la palabra inteligencia para incorporar las inteligencias, ¿no? Que es algo que tienen capacidades que tenemos todos los seres humanos en distintos grados y combinaciones, ¿no? Él habla de las inteligencias como la capacidad de resolver, ¿no? Problemas, y de justamente este aporte, ¿no? Al contexto cultural o a la comunidad. Ahí hay algo que me brilla en el chat. No sé si quieren preguntar algo. Bueno, él describe 7 inteligencias, creo que hay una ahora como una octava en discusión. Él habla de la inteligencia musical, que es la inteligencia como la más independiente de todas. La inteligencia cinético-corporal, que es la habilidad para expresar emociones a través del cuerpo, como en la danza, por ejemplo,
o que se da también mucho en los deportes, ¿no? El aprender como la precisión, el hacer el cálculo de cómo, no sé, batear o de cómo patear la pelota para que haga la curva y llegue al arco. La inteligencia lógico-matemática, que es de alguna manera la inteligencia que más he investigado, que más embelesada está, pero aún, ¿no? Siendo la más investigada, no se sabe todavía cómo se llega a saber, ¿no? Cómo se llega a un resultado, por ejemplo, matemático. La inteligencia lógico-matemática se separa, ¿no? Como de la verbal, muchas veces se llega, y eso se lo ve mucho en los talentos matemáticos también, se llega como al resultado sin poder expresar verbalmente cómo se ha llegado, ¿no? Entonces tenemos niños y niñas donde ahí empezamos como con los problemas en la escuela, ¿no? Donde, no sé, hacen tal operación matemática, pum, dan el resultado, no, bueno, pero lo tenés que escribir en el papel, o bueno, ¿cómo lo has hecho? No sé cómo lo he hecho, lo sé, ¿no? Esa cosa que va más allá de lo lingüístico. La inteligencia lingüística, que es como la hermana de la matemática, que también son como las dos destacadas, las dos que antes decían, bueno, si se destaca en alguna de esas dos, es inteligente. Si no se destaca, no es inteligente. Se esfuerza. La inteligencia espacial, ¿no? Que se lo ve por ahí en navegante, en ajedrecista, que es la que tenemos que usar para armar rompecabezas. La inteligencia, me parece súper importante estas últimas dos que agrega Gardner, ¿no? Que es la interpersonal, ¿no? Que es la capacidad empática, que es la capacidad de reconocer las emociones en el otro, de reconocer las intenciones en el otro, ¿no? De tener como estrategias en los vínculos, no como algo malo, ¿no? Sino como algo positivo. Y la intrapersonal, ¿no? Que es también la capacidad de comprender las emociones, de expresarlas, que también, ¿no? Como les decía recién, están también elevadas en las altas capacidades, entonces lejos de tener problemas para vincularse, generan una gran capacidad de empatía, ¿no? Bueno, Renzulli todavía está, lo podemos ver en videos y en conferencias. Él arma una teoría que se llama teoría de los tres anillos, que no se la confundió en algún momento como una teoría para detectar altas capacidades. No es una teoría para detectar altas capacidades, sino para el desarrollo de las altas capacidades, ¿no? Renzulli habla que hay tres cosas que tienen que estar como en interrelación, ¿no? Que es la alta habilidad intelectual, que no es necesariamente de 130, él habla como de un margen de error de 15 para arriba o para abajo, o sea que desde 115 podemos como hablar de una alta habilidad intelectual. La alta motivación o compromiso con la tarea, ¿no? Que es el esforzarse, que es ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Y la alta creatividad. En la medida en que estas tres estén en interrelación, vamos a tener la posibilidad de desarrollar el potencial, ¿sí? Él habla, y puse en el medio CS, que es el comportamiento superdotado, ¿no? Que es lo que aparece justamente cuando estas tres áreas están en interrelación. ¿Por qué? Porque si yo tengo una alta habilidad intelectual, pero no estoy motivado para aprender, ¿no? La alta habilidad intelectual sería como lo más estable en la persona, por eso rinden los test de inteligencia, porque es lo que más se mantiene en el tiempo. Ahora, la creatividad no la voy a tener en cualquier momento. Quizá tengo una idea creativa mientras iba en el auto manejando y ¿no? Algo me llevó a pensar tal cosa y pensé tal idea, ¿no? Pero no es que, bueno, ahora tenés que tener creatividad, ¿no? Y la alta motivación también aparece, a veces también uno lo ve en los pacientes, ¿no? Que quizá en los primeros años hay como mucha motivación, ¿no? En aprender, en saber, en investigar, en conocer, y después a lo largo de los años, si estas habilidades no han sido, y esta motivación no ha sido como asistida, contenida, no se les ha dado los desafíos, los retos necesarios, empieza como a disminuir, ¿no? Entonces, capaz que a los 3 años tenemos 3 millones de preguntas por segundo del niño o de la niña, y después como que eso se va de alguna manera apagando, ¿no? Entonces, por eso también la necesidad de ir como atendiendo a estas necesidades. Y además de que la motivación no es todo el tiempo, no puedo estar todo el tiempo motivado o motivada para aprender, para conocer.
¿sí? Y el compromiso con la tarea tiene que ver con eso, ¿no? Con el esfuerzo que hago porque estoy motivada. Bueno, Monks y Tannenbaum amplían esta teoría de Renzulli, ¿no? En donde, no es que Renzulli no habla de esto, pero bueno, esa es su teoría, digamos. Y ellos hablan como del contexto, ¿no? Entonces, para este desarrollo, además de la alta habilidad intelectual, la motivación y la creatividad, necesitamos que la escuela, ¿no?, trabaje junto con la familia, ¿no?, y con el grupo de pares. Estas tres cosas tienen que estar como muy positivas en la vida del niño o de la niña para que pueda desarrollar al máximo su potencial. De hecho, Tannenbaum habla de la oportunidad. A mí me parece como muy rico eso, uno lo ve, bueno, mucho en los pacientes. Después hay un montón de películas y de series y de cosas y de libros, ¿no?, sobre personas con altas capacidades, ¿no?, que es quizá esa palabra, ¿no?, o ese adulto que le dio la chance, ¿no?, para hacer la diferencia, ¿no? Porque, bueno, muchas veces nos podemos encontrar con alumnos disruptivos, con alumnos ¿no?, o que nos genere rechazo. La alta capacidad en general nos va como enfrentando a la falta, ¿no? Porque nos preguntan cosas que no sabemos, o porque de repente como profesionales o como maestros tenemos que atender algo que no sabemos cómo se hace, ¿no? Entonces, no es fácil muchas veces el vínculo, por lo menos digo, si no tenemos como el conocimiento necesario para abordar, ¿no? Y bueno, ya yendo a Tourón, que es español también, él habla de las potencialidades a desarrollar, ¿no? Justamente por eso decía yo al comienzo, no hablamos de inteligencia, sino hablamos de potenciales, ¿sí? Que justamente un poco lo que se decía en las teorías anteriores, para que este potencial devenga en habilidad o devenga en un talento, ¿no?, tiene que trabajar la escuela y la familia para apoyar a este niño o esta niña, ¿no?, en lo que tiene que ver con los aspectos emocionales, en la personalidad de este niño o de esta niña, y dándoles los recursos cognitivos. Yo de alguna manera siempre digo, a ver, para atender las altas capacidades son como varias naranjas en el aire que tenemos que tener todo el tiempo, ¿no?, que tiene que ver con los retos, ¿no?, para desarrollar estas habilidades cognitivas, lo emocional y lo social. Si una falla, no puedo estar atendiendo una y la otra no. Bueno, me aboco a que aprenda, a que se desarrolle, a darle los estímulos y los retos, pero y me olvido de lo emocional. Si lo emocional no está, tampoco voy a poder aprender, ¿no? Ahora, si atiendo solamente lo emocional, pero bueno, ya después, cuando mejore en lo emocional, le empiezo a dar los desafíos, no va a mejorar porque necesita los desafíos. Entonces hay que estar como pendiente de las tres cosas, ¿no? Bueno, lo mismo que decíamos recién, el potencial y la forma, que ahora lo vamos a ir viendo en las características de funcionamiento que tienen estas personas, hace que tenga un ritmo y una modalidad de aprendizaje distinto, que es distinto al propuesto por la escuela. Entonces necesitamos trabajar mucho con la escuela para que la escuela se adapte, porque si no, bueno, es como que estamos esperando, los niños al comienzo, como que en los primeros años de primaria, bueno, como que esperan, ¿no? Esperan, bueno, ya va a venir lo bueno, y bueno, ya va a pasar algo mejor, ¿no? En ese aburrimiento, y después de repente, bueno, empieza cuarto, quinto, y ya están cansados de esperar, ¿no?, a que alguien les dé una mano. Bueno, me gusta esta frase de Tourón, ¿no?, que habla de que la capacidad debe entenderse como potencial, ¿no?, el talento como rendimiento, en mayor o menor grado, de modo que el talento es el resultado de aplicar el esfuerzo personal al desarrollo de lo que inicialmente no son más que dudosas potencialidades, ¿no? O sea, en esto también hay que trabajar mucho con estos niños, con estas niñas, en donde que la inteligencia, cualquiera sea su área de más potencial, no alcanza, ¿no? Si no se esfuerza, si no hay sistematicidad, ¿no?, si no hay un orden en los tiempos, en las rutinas para poder desarrollar ese potencial, no se va a poder desarrollar, ¿no? El otro día una paciente me venía con que me he sacado 2 en ciencias sociales, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasaba? ¿Qué había? ¿Qué estaban viendo en ciencias sociales? Y bueno, el mapa de Tucumán y el de Argentina y las capitales.
no te alcanza, ¿no? No alcanza con la inteligencia para aprenderme el mapa, o sea, me tengo que sentar y estudiarlo, no me queda como otra, ¿no? Lo mismo que si tengo un talento, una supuesta potencialidad no sé, para el fútbol, pero bueno, si no estoy pateando, ¿no? 500 millones de penales, no voy a poder patearlo mejor cada día, ¿no? Bueno, vamos a ir a las características, voy a ir muy brevemente, no soy médica, no es mi área de confort, pero sí me parece que es importante pensar en que hay una morfológica y funcionalmente los cerebros con altas capacidades son distintos, entonces vale la pena saberlo para poder comprender después todas las otras características que vamos a ver. Tenemos un mayor volumen y densidad de la materia gris, ¿no? Que son las neuronas, sin mielina, y de las conexiones, conexiones neuronales más fluidas, o sea que también hay mayor volumen de la materia blanca, lo cual hace que, o sea, la materia blanca serían como las rutas, ¿no? Que llevan a conectar la materia gris con el resto del cuerpo, pensamientos, etc. Entonces vamos a tener como una red más sofisticada e hiperconectada, ¿no? Que es la gran analogía, ¿no? Que sí tengo que comparar lo que es un cerebro estándar de un cerebro, ¿no? Con altas capacidades. El cerebro estándar tiene rutas, ¿no? Tiene rutas, tiene una ruta 9, la 147, algunos caminos aledaños con bastantes pozos y capaz que no tan bien señalizados. En cambio acá en el cerebro con altas capacidades tenemos una red no de rutas, sino de autopistas, ¿no? Entonces van fluidamente, van más rápido, tienen un montón de otras conexiones para... entonces ahí la información, la capacidad de toma de decisiones, ¿no? De análisis de la información, de memoria, etcétera, es muy superior, ¿no? A un cerebro estándar. Justamente por eso tienen mayor velocidad de procesamiento cerebral, ¿no? Que también tiene como la contracara, que es tanta la información que se maneja en simultáneo, ¿no? Que esa velocidad de procesamiento por ahí puede hacer que de repente genere atascos, ¿no? Porque no puedo, para dar determinada respuesta, es tanta la información que estoy manejando y analizando para dar esa respuesta que eh, no puedo como priorizar una sobre la otra, ¿no? Bueno, tienen mayor también conexión entre ambos hemisferios, como un cuerpo calloso más engrosado. Eh, Sabemos que hay siempre interconexiones entre los dos hemisferios, no es cierto que trabaja uno o trabaja el otro, sí, sí trabajan interrelacionadamente, pero bueno, acá tienen una mayor conexión. Tienen una corteza cerebral más gruesa, pero con una madurez más enlentecida, o sea, en los primeros años esa corteza cerebral empieza siendo como más finita que un cerebro estándar y va madurando como más lentamente, pero termina siendo mucho más gruesa que, como les decía, en un cerebro estándar. Entonces termina siendo también una corteza cerebral más compleja, más específica, ¿no? De mejor funcionamiento. Entonces, bueno, va a ser un cerebro más eficaz y con menos gasto energético, ¿no? Antes se hablaba del cerebro en llamas, ¿no? En general, cuando se hacen estudios, y se han hecho un montón de tipos de estudios, cuando una persona, supongamos, a ver, un artista está haciendo una tarea, está haciendo un cuadro, y un estudiante de arte está haciendo un cuadro, el cerebro del artista tiene muchas menos áreas encendidas, como, ¿no? Apenas unos puntitos, y quizá el de la otra persona hay muchos más puntos encendidos, ¿sí? Entonces se dice que tiene como un menor gasto energético. En la única de las tareas en donde sí se ha detectado que se necesitan como muchas, donde hay más áreas encendidas, es en el razonamiento matemático, ¿no? Entonces, por eso es que antes se pensaba que era este cerebro en llamas, como que estaba todo el tiempo encendido, ¿no? O gastando energía. En realidad no, es más eficaz por gastar menos energía. Se dice, bueno, que hay como un pensamiento arborescente, o sea, desde una idea central se encienden un montón de otras ideas, ¿no? Dispara hacia un montón de otras ideas,
Por lo cual, como decíamos recién, hay como una dificultad también para organizar esa información, ¿no? Que tenemos que siempre tener en cuenta cuando hablamos de pacientes o de alumnos con altas capacidades. Tienen una enorme capacidad de input, que es como de recibir la información, de procesarla, de analizarla, de memorizarla, etcétera. Pero en el output, que es organizar esa información, escribir prolijamente en la hoja, organizar mis tiempos, cuánto tiempo me va a llevar a estudiar determinada cosa, bueno, ahí fallan, ¿no? Porque van como eh, con esa complejidad, ¿no? En ese tipo de pensamiento arborescente, así van funcionando. Entonces, y también se lo ve alrededor de ellos, ¿no? En el desorden. Tienen una mayor sensibilidad sensorial, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos al comienzo de la clase, que tiene que ver con los 5 sentidos, una memoria más eficaz, más vívida, ¿no? Tienen recuerdos multisensoriales, porque toda la información, ¿no? Llega. Entonces se acuerdan y se van a acordar te acordás, además de que se acuerdan cosas desde muy pequeño, ¿no? Eh, también se acuerdan como el contexto de esa situación. No se acuerdan solamente que me dijiste tal cosa, sino que estabas vestida con tal cosa y te habías puesto tal perfume y ese día había sol y tal persona también estaba hablando, interrumpiendo, ¿no? Tienen como todos los sentidos despiertos, porque así es como les llega la información, ¿no? Con esa complejidad. Así como lo sensorial está exacerbado, también hay un funcionamiento emocional singular, ¿no? El sistema límbico, de alguna manera, también tiene mayor volumen y conectividad neuronal, entonces todo llega muy directamente, entonces tenemos, ya lo vamos a ir viendo con más precisión, pero tienen esto, ¿no? El síndrome del mundo intenso, es como una montaña rusa, en donde por ahí también hay que pensarse, ¿no? Como psicólogo, como psicóloga, como madres, padres u otros tipos de terapeutas, hay que pensar, bueno, en que esto obviamente que tiene que ser trabajado, no es que, bueno, porque tengo altas capacidades, estoy así, pero bueno, es poder comprender, ¿no? Y darle, ¿no? Como la información a ellos, que puedan comprenderse a ellos mismos para empezar a manejar un poco mejor esta intensidad. Bueno, para no hacer una enumeración de las características, bueno, he hablado de esto, de las características cerebrales, ¿no? Y toco 2 puntos que me parecen importantísimos, que uno es la sobreexcitabilidad, que la define Dabrowski, que tiene que ver con una mayor reacción a diferentes estímulos, ¿no? A mayor potencial, mayores sobreexcitabilidades. Él define 5 tipos de sobreexcitabilidades que por supuesto están ligados a todo lo que acabamos de ver con relación a la morfología y el funcionamiento cerebral, ¿no? Una de las sobreexcitabilidades es la psicomotora, hay como un exceso de energía, ¿no? Esta capacidad va a permitir que pueda manifestar, ¿no? En respuesta motora o a través del movimiento lo que va sintiendo internamente, ¿no? Entonces son niños que se mueven constantemente, que no se pueden sentar, que a la hora de comer están parados, en el aula están parados, hablan todo el tiempo, interrumpen, tienen esta verborragia. Muchas veces, ¿no? Aparece esto de, es que si no hablo me explota el cerebro. A veces uno los ve en trampolines muy graciosos porque hacemos juego o empezamos como a pensar, a hacer hipótesis sobre algunas cosas y empiezan, ¿no? A caminar, a circular, a circular, a circular, es como su forma, no en todos, por supuesto, ¿no? Pero hay como algunos donde que es su forma de poder pensar, moviéndose, ¿no? Que después lo vamos a ver con las confusiones diagnósticas, TDAH, ¿no? Se va directo a lo conocido. Bueno, otra de las sobreexcitabilidades es la imaginativa, ¿no? Tienen un gran mundo imaginario, una asociación enorme de ideas, de inventiva, esta creatividad, se los nota desde el comienzo, ¿no? De la adquisición del lenguaje, la posibilidad del uso de la metáfora, por eso tienen un gran sentido del humor, porque van usando como todos los matices del lenguaje, de lo que nos permite nuestra lengua, una imaginación vívida, ¿no? Hasta edades avanzadas, tenemos amigos imaginarios, lo cual también muchas veces asusta a los padres, a las madres, porque, pero tiene 10 años y siguen con los amigos imaginarios. Bueno, sí, sobre todo si los necesitan, ¿no? Si hay problemas en lo social,
¿no? Van a tomarlo como recurso, ¿no? Entonces fantasean, sueñan despiertos, piensan en imágenes, en sensaciones, ¿no? El otro día una paciente, una madre me decía, le he llevado no sé cuántas veces al oftalmólogo porque dice que ven colores, y la oftalmóloga me dice que no hay nada, o sea, no hay nada. Pero bueno, qué sé yo, sí, ven colores, ve que vuelan cosas, ¿no? Es parte de, bueno, obviamente la sobreexcitabilidad intelectual, ¿no? Tienen esa necesidad de saberlo todo, tienen además como conciencia, ¿no? Una nena que me decía, vos, Paula, ¿cuántos años tenés? Tanto, no les pienso decir cuánto, no, sí, 39, bueno, y vos 6, pero entonces me faltan como un montón de cosas por aprender, porque si yo en 39, vos cómo has aprendido, o sea, tienen como una conciencia de lo que falta y de la necesidad de saberlo, ¿no? Ahí pongo los ojitos porque tienen, se les ve ese brillo cuando algo les interesa, cuando quieren saber sobre algo, ¿no? Se concentran ahí profundamente, ¿no? Que también aparece muchas veces, pero se distraen el aura, no, está concentrado en otra cosa, ¿no? Si es de su interés el tema que se aborda, pueden pasar horas, ¿no? Mucho más de lo que podríamos esperar para un niño o una niña de su edad. Ahora, si no les interesa, va a ser complejo, tentables, ¿no? Tienen este ritmo, ya hemos dicho, del aprendizaje veloz, una gran curiosidad, ¿no? Esto, que les decía de los 3 millones de preguntas por segundo, sí. Además, esta capacidad, ya hemos visto, ¿no? Justamente por esta capacidad, ¿no? de conexiones neuronales mucho más fluidas, tienen una asociación de ideas enorme. En general se dice que no ven el árbol, ven el bosque, entonces como que desde esa pregunta disparadora ellos pueden, ¿no? asociar un montón de cosas que por ahí para alguien con un cerebro estándar no tiene nada que ver, ¿no? Hacen preguntas sagaces, hacen preguntas antes de tiempo, ¿no? Estas cuestiones muchas veces uno lo ve en los niños, un clásico, ¿no? De niños, niñas muy pequeños, de preguntar sobre la muerte, de preguntar sobre el inicio de la vida, sobre el porqué, ¿no? de determinadas cosas, de las injusticias, de la pobreza, se angustian mucho, ¿no? Tienen también, bueno, el pensamiento divergente tiene que ver con justamente este pensamiento arborescente. Tienen un disfrute, ¿no? Por resolver problemas, sobre todo si son de tipo matemático, si son tipo rompecabezas. Y bueno, obviamente una memoria, como hemos dicho, y un vocabulario inusual. Bueno, la cuarta sobreexcitabilidad tiene que ver con lo que ya hemos dicho con respecto, cuando hemos visto cerebro, es la sensitiva, ¿no? Que es la experiencia exacerbada en los sentidos, ¿no? O sea, que es una capacidad como de sentir más fuertemente en el buen sentido y en el mal sentido, ¿no? Porque digo, tenemos como estas típicas molestias de las etiquetas, de la textura, de la comida, ¿no? O usan zapatos más grandes porque les molesta sentir los zapatos, o la costura de las medias, ¿no? Tienen como estas cosas, o al mismo tiempo pueden tener gran placer por determinadas texturas, ¿no? O por determinados olores, o ruidos, ¿no? O estas cosas que les pueden pasar con ruidos muy fuertes. Hay de hecho niños que tienen como, eh, que- porque le molestaban tanto los sonidos, no solo fuertes, sino determinados tipos de sonidos, ¿no? Porque les molestaban tanto, se les hace como estudios en la audición y tienen como que llegan al tope, ¿no? De lo que un humano puede llegar a escuchar. Además, como que escuchan más rápido, ¿no? Que uno normalmente, o no solo el escucha, ¿no? Sino cualquiera de los sentidos, ¿no? Y la última, que es la emocional, que quizás es como la que más llama la atención, muchas veces vienen padres y madres como cómo manejamos esto, que le llaman muchas veces capricho, ¿no? Tienen por un lado como una gran capacidad empática, todas las emociones son intensas, ¿no? Entonces se pueden angustiar porque han visto a alguien en silla de ruedas que estaba solo y necesitará algo y qué pasará y por qué está solo, ¿no? Lo mismo con esto que nombramos recién de la pobreza, ¿no? Se pueden emocionar profundamente, a veces incluso por cuestiones estéticas, ¿no? Niñas, niños muy pequeños, ¿no? Que cuando veo algo muy hermoso me dan ganas de llorar, ¿no? Que por ahí uno ya de adulto va desarrollando, ¿no? Todo esto
de emocionarse con lo estético, ¿no? O con películas, o con frases, o con lo que fuera, ¿no? Acá también pongo esto de, pueden desarrollar vínculos muy fuertes con personas, animales o lugares, a veces vienen así como derivados, ¿no? Tiene como una obsesión por determinado amiguito en el jardín, o tienen como, ¿no? Que no tiene que ver con lo obsesivo, acá está bueno como ir haciendo diagnósticos diferenciales, sino que de verdad hacen un vínculo como muy profundo con alguien que le llega de alguna manera, o porque tiene intereses parecidos, porque habla en su misma lengua, ¿no? Porque, por lo que fuera, ¿no? A veces estas intensidades son desbordantes, esto es lo que hablabas recién con respecto ¿no? a esto que llaman los padres capricho, ¿no? Le dije que no, entonces me hizo un escándalo, ya no tiene 2 años. No, no tiene 2 años, pero el enojo es igualmente intenso, es una emoción muy poderosa que también hay que poder enseñarles a manejar, ¿no? Porque de alguna manera, a ver, todo esto que vemos como en la corteza prefrontal, de la capacidad de la toma de decisiones, de razonamiento, ¿no? Cuando llega esta información con tanta intensidad, es como si eso se anulara, ¿no? Entonces, y el sistema límbico también como que eclosiona, entonces no es el momento para pensar, no puede, ¿no? Directamente, entonces es un momento para calmar y después llegar el momento de poder pensar en todo esto. Bueno, el clásico de que se angustian por noticias, por las injusticias, por la frustración. Hay una gran tendencia al perfeccionismo, como que viene de fábrica también de parte de ellos, ¿no? Y por otro lado, la otra cuestión que sí me interesa ver, que es la que también nos compete, ¿no? A la hora de comprender el funcionamiento de estos niños o niñas, o de las personas, pero bueno, siempre uno se enfoca en la infancia, son las asincronías en el desarrollo, ¿no? De Terracier, él habla de que las asincronías o disincronías son el desarrollo heterogéneo y esperable, en realidad él dice normal, pero no me gusta decir normal, el desarrollo heterogéneo y esperable del niño intelectualmente dotado. ¿Qué significa esto? Que hay disincronías entre las funciones cognitivas y las emocionales. Entonces tenemos una edad cronológica, ¿no? Supongamos que tenemos 7 años, pero una edad intelectual, ¿no? No sé, de 10. La emocional se supone que tiene que estar emparejada con la edad cronológica, entonces, bueno, sí, puede razonar como un niño más grande, puede comprender el concepto de la muerte a los 2 años, pero se angustia intensamente porque no tiene los recursos para elaborar, ¿no? El pensar en su propia muerte o pensar en la muerte de un ser amado, ¿no? Entonces ahí tenemos como una gran disincronía. Tenemos una disincronía entre en la capacidad de razonamiento y la capacidad de expresión, ¿no? Quizás lo razono, pero no puedo decirlo en palabras, no tengo todavía el desarrollo, si bien tienen como un desarrollo del léxico bastante superior, pero bueno, por ahí todavía no puedo expresar lo que estoy razonando, ¿no? Hay asincronías entre el desarrollo motriz y la evolución intelectual, ¿no? Por ahí uno los ve que razona, ¿no? Pero en la escuela, pero ¿cómo si razona y me habla de las galaxias, no sé qué, no se sabe atar los cordones? Bueno, no. Eso va como en general, lo motriz y lo emocional va como emparejado a la edad cronológica. Y por todo esto se produce la disincronía social, ¿no? El no comprenderse con el grupo de pares, porque intelectualmente no son tan pares, ¿no? O esto que pasa en el mundo adulto, ¿no? Tanto en los padres como en los profesionales, en los docentes, que tampoco lo comprenden. Entonces ahí hay como, de nuevo, como un choque. Y bueno, lo que dice Terracier, cuanto más brillante sea el niño, mayor va a ser la sincronía y mayor, ¿no? La vulnerabilidad que pueda llegar a tener. Bueno, acá a modo de relajarnos un poco traigo, ¿no? Lo que podría ser una niña, un niño en la escuela, ¿no? La maestra intentando enseñarles a leer y Mafalda felicitándola, pero bueno, ahora, ¿no? Díganos cosas realmente importantes, ¿no? Como que siempre están mucho más allá. Y un poco lo que decía recién, ¿no? Que nos enfrenta como a la falta, tiene que ver también con esto, ¿no? Con cómo nos interpela con esto que no esperamos. En casa, ¿no?
también cuestionan todo, ven más allá, ¿no? Hay que ser como muy cuidadosos con la información que se maneja, con lo que hay en la tele, con las discusiones entre la pareja o los comentarios entre la pareja, porque lo captan todo, ¿no? Además tienen como una atención, ¿no? Multifocal, si se quiere, ¿no? Entonces reciben, ¿no? El estímulo de qué temperatura hace, más el dibujo que estoy haciendo, más la conversación que hay allá, más lo que está en la tele, y lo atienden realmente todo. Bueno, y por último en el mundo un poco esto, ¿no? La sensibilidad que tienen hacia los problemas sociales, hacia los problemas del medio ambiente, hacia las cuestiones políticas, ¿no? Eh, que uno de verdad no espera y que, bueno, que también habrá que ver cómo se los ayuda a abordar, cómo lo aborda uno como adulto, acompañando, ¿no? Estas preocupaciones que puedan llegar a tener. Bueno, vamos a las consecuencias de la no atención, ¿no? Podemos decir así, como a grandes rasgos, que vamos a tener problemas emocionales y problemas escolares, ¿sí? Dentro de los problemas emocionales vamos a tener una sensación de incomprensión, son niños y niñas que se sienten diferentes, son distintos y se sienten distintos, desde siempre, ¿no? Entonces también se sienten incomprendidos o en sus reacciones o en su forma de pensamiento. Entonces, me parece que es fundamental nosotros como profesionales el poder como acercarnos a esta información para poder abordarlas en el consultorio, tanto con los pacientes como con los padres. O por ahí, como les decía al comienzo, son los padres los que detectan determinadas cosas y poder orientarlos, ¿no? A la hora de sospechar una alta capacidad. Bueno, también poder trabajarla con adultos, ¿no? Me pasó incluso con una paciente casi de 80 años, ¿no? De todo lo que venía trayendo era claramente una alta capacidad y todo lo que había padecido de alguna manera, ¿no? Por esta incomprensión y por no poder comprenderse muchas veces a ella misma, ¿no? Bueno, está el juego de expectativas propias, ¿no? De la persona con altas capacidades y familiares o escolares o del medio en general, ¿no? Si es tan inteligente, tiene que hay que tener ojo porque también puede o reforzar la tendencia al perfeccionismo o eh, todo lo contrario, ¿no? Como rechazar todo lo que sea aprendizaje. Bueno, como problemas emocionales, justamente por no conocerse ellos mismos, puede estar, ¿no? Pocos o nulos recursos para el manejo de las emociones, el encierro en ellos mismos para no mostrar sus habilidades, en general en la escuela, no solo que no destacan, sino que tienden a esconderse, sobre todo las mujeres, ¿no? Que se dice que, a ver, del 15% de la población con altas capacidades, se dice que está detectada un 1%, y dentro de ese 1%, no me acuerdo bien la cifra, pero es enorme la cantidad de varones en función de la de mujeres, ¿no? Detectadas. De hecho, muchas veces en la misma familia, como es algo que tiene que ver con lo hereditario, uno está bueno como parar ahí la oreja porque tiende a venir el varón a que sea evaluado, o porque viene derivado por la escuela porque se empieza a portar mal, o porque destacan algo, pero la mujer ¿no? Y no tiene hermanos, no tiene hermanos, cuando uno empieza a indagar, muchas veces hay hermanas ahí también dando vuelta con sus altas capacidades. Bueno, ahí puede haber ansiedad y depresión, ¿no? Si no se las atiende adecuadamente. Este, puede haber una sensación de soledad, ¿no? Porque, bueno, justamente por esta sensación de incomprensión, una sensación de torpeza, como de ser inadecuado, ¿no? De inadecuada, de lo que digo no está bien, ¿no? De no ser aceptado. Por supuesto que todo esto conlleva una pobre autopercepción, una falta de confianza en ellos mismos, ¿no? Que hay que trabajar mucho, porque también esto que decíamos en algún momento, si no trabajo eso, tampoco va a devenir el potencial intelectual, ¿no? Porque justamente no confío en mí o porque no me animo a decir, no me animo a expresarme. Y por supuesto la baja tolerancia a la frustración, ¿no? Hay como una tendencia, por esta tendencia al perfeccionismo también, ¿no? Si no me sale perfecto, no vale nada, ¿no? Y en la escuela, bueno, podemos tener lo que decía recién, la aprensión por la escuela,
desgano y desmotivación, como dijimos anteriormente, fracaso, incluso abandono escolar, niños que repiten años, ¿no? Pensando, digo, es ilógico pensar que puede tener una superdotación y que quede de grado, pero sí, se da mucho. Comportamientos disruptivos, inadecuados en el aula, desafío a la autoridad, ¿no? También la autoridad no es reconocida porque es la maestra o porque es la directora o porque es mi mamá, ¿no? Tiene que ganarse el puesto de autoridad, ¿no? Tiene que ser coherente en lo que propone, en las reglas que pone. No voy a aceptar una regla porque me lo dice el adulto, ¿no? Tiene que tener una justificación adecuada, ¿no? Entonces, bueno, trae mucho conflicto en la escuela sobre todo, también obviamente en la familia. Por supuesto que no logran desarrollar sus potencialidades cuando no se atienden. Aparece el aburrimiento, pobres hábitos de estudios y esfuerzo, ¿no? Entonces llega al cuarto, quinto grado o la secundaria donde ya no sirve, ya no alcanza esto que decíamos recién de la inteligencia, y al no haber hábitos de esfuerzo, de sistematicidad, ¿no? Vamos a fracasar. Otra de las cuestiones, bueno, que tanto en la escuela como afuera de la escuela están los diagnósticos errados. En general las escuelas tienden, no, debe tener TDAH, ¿no? Que se le haga una evaluación. O porque no se quedan quietos, o porque son disruptivos. Esconden sus capacidades para poder encajar en el grupo, como dijimos recién, sobre todo en secundaria y sobre todo en las mujeres, y tienen este sentimiento de rechazo tanto, ¿no? Del adulto como de los pares. Bueno, rápidamente vamos a hablar de la ausencia de marco legal. No hay una ley de altas capacidades aún en Argentina. Sí tenemos la ley de infancia, la 26061, y la ley de educación, la Ley Nacional de Educación, que hablan, ¿no? Del derecho de todos los niños y niñas a desarrollar al máximo sus potenciales, ¿no? Si nos sujetáramos a esto y al derecho a aprender en la escuela, bueno, tenemos que decir, no hay nada que discutir sobre la atención necesaria para estos niños y niñas, ¿no? Para el diagnóstico, para la atención, para hacer, ¿no? Para emplear estrategias en la escuela. ¿Qué conlleva, a mi modo de ver, la ausencia de marco legal? La falta de formación docente, o sea, se estudia el magisterio sin que sepan que existen las altas capacidades. Entonces hay docentes que yo en 30 años no tuve nunca un alumno con altas capacidades, ¿no? Falta de formación de profesionales, como decíamos al comienzo, cuando empezamos, nos hemos recibido todos y todas sin saber que esto existía. Entonces también se nos escaparon, ¿no? muchos pacientes con esto para poder comprenderlo, para poder hacer un diagnóstico más acertado. Hay faltas de servicio de atención. Entonces, bueno, los padres que pueden, ¿no? recurrir a un profesional especializado que le haga una evaluación o que lo atienda, bueno, van a avanzar. Las personas que no tienen los recursos, los medios, hoy no tienen como a dónde recurrir. Y lo que esto significa que va a haber una desigualdad en las oportunidades, ¿no? Bueno, confusiones diagnósticas, así ya vamos terminando, así le damos lugar al debate. Se confunde mucho, como ya dije, con TDAH por la falta de atención sostenida. La diferencia con el TDAH es que no es que una falta de atención sostenida. Si les interesa, como dijimos en algún momento, sostienen y muchísimo tiempo la atención. Además de que puede parecer de que no nos están prestando atención, pero están prestando atención a un montón de cosas al mismo tiempo, ¿no? Una paciente me decía, bueno, pero yo estaba el otro día rindiendo una prueba de matemática y vi que la otra nena entró y le pidió el borrador a la maestra, y además me di cuenta que había salido el sol porque estaba muy nublado, y también veía escuchaba que mis compañeras me estaban criticando. Entonces, toda esa información en el mismo momento, ¿no? Está atendiéndolo realmente, o sea que no hay una falta de atención propiamente dicha. Poca tolerancia a la persistencia de las tareas, es tal cual en el TDAH, pero en las altas capacidades intelectuales, como dijimos recién, tiene que ver con el output, ¿no? Con el entrenamiento a persistir en las tareas, y que además si es una tarea que no me interesa, va a ser como muy difícil que persista.
preguntan mucho, hablan mucho, interrumpen, esta verborragia que se ve en el TDAH también se la ve en las altas capacidades, pero que tiene que ver con esta sobreexcitabilidad intelectual, ¿no? Hay una dificultad para seguir las consignas, las reglas y las regulaciones, ¿sí? No es porque hay una dificultad en sí misma, no es porque no comprendo, ¿no?, el contexto ni la regla, sino justamente por lo que dije recién, que tiene que estar justificada, que tiene que tener una lógica que a mí me sirve para poder seguirla, si no, no la sigo, ¿no? Bueno, la desorganización, como lo vimos recién, ¿no?, se da en el TDAH por su especificidad y en las altas capacidades intelectuales también por la suya, por su funcionamiento cerebral. Una dificultad en el manejo de los tiempos, lo mismo que dijimos recién, ¿no?, en las altas capacidades justamente porque si no se entrena este output, porque si no se entrena un orden, en esto que decíamos recién, de los tiempos, de los materiales, ¿no?, de las tareas en general, no lo va a lograr por sí mismo. La hiperactividad, bueno, que se da en el trastorno, en el TDAH con hiperactividad, en las altas capacidades tiene que ver con la sobreexcitabilidad motora. La impaciencia, ¿no? Por ahí hay, en dar respuesta, la impulsividad se ve en el TDAH, en las altas capacidades van a tender a dar la respuesta correcta, pero no aguantan, es como que no soportan la espera, porque su cerebro va muy rápido, entonces les exaspera tener que esperar que se haga, ¿no?, toda la frase. Tienen baja tolerancia a la frustración, en ambos casos, y pueden alcanzar niveles académicos y un rendimiento escolar inferiores, ¿no?, al de los pares. En el TDAH justamente por todo lo que tiene que ver con el trastorno, y en las altas capacidades justamente por lo que dijimos, ¿no?, recién como consecuencias a nivel escolar. Bueno, también se lo tiende a confundir mucho con los trastornos del espectro autista o el Asperger, como se decía antes. Bueno, que tiene que ver con las dificultades para hacer amigos. En realidad no es por un trastorno, sino como dijimos al comienzo, ¿no?, porque tiene que ver con los diferentes intereses, diferentes lenguajes que hablan uno y otro, entonces, pero si uno lo pone con grupos más grandes, muchas veces aparece cuando se los acelera a algunos niños, ¿no?, están con pares intelectualmente más parejos, no tienen ningún problema. Tiene una capacidad de observación original y atención despierta hacia su interés particular, ¿no? En general, en las altas capacidades el interés va cambiando, ¿no? Por ahí en los trastornos del espectro autista quedan como más fijados en uno. En cambio, en las altas capacidades puede cambiar varias veces durante el año de interés, ¿no? Pero lo que pasa es que se interesan, van profundamente a eso hasta que lo agotan y pasan a otra cosa. Pueden no mostrar interés por lo que pasa a su alrededor, esto dependiendo del contexto de con las capacidades, no necesariamente es así. Tienen una lectura precoz, se da generalmente, hay un micrófono abierto, no sé de quién. Relajate, ¿por qué te estás sintiendo para mierda? No tirate con el gordo, avísame si te complica. No sé si podemos... Bueno, pero avísame. si ¿Me lo querés podemos... ayudar a cocinar, gordi? Menos. Roberto puede mutear a todos los participantes, si es que Sí. está pendiente. Bueno, ahí estamos. Bueno, gracias, Diana. Bueno, tenemos la sobreexcitabilidad sensorial e intelectual igual, ¿no? Esto que hablábamos de los temas fijos de interés, en general cuando llega el momento de la elección de carrera, por ejemplo, en los trastornos del espectro autista quizá tienen muchas menos dificultades, como que saben a qué van. En cambio, en las altas capacidades intelectuales, al tener múltiples potencialidades, es muy difícil el decidirse, ¿no?, por una carrera. Saben que dejan un montón de cosas afuera. Hay alteraciones en la comunicación, ¿no? Pero bueno, que tiene que ver con esto de sentirse incomprendidos, con el sentirse diferentes, con el sentir que no me entienden. En los TEA hay una falta de apreciación de las reglas sociales, esto es lo mismo que decíamos respecto a los TDAH, ¿no? No es que no se aprecia, una falta de apreciación o de comprensión de las reglas sociales, sino de que tienen que estar justificadas.
dificultades de adaptación escolar, ¿no? Llega un punto, en general los niños tienden como a ir adaptándose, a esperar el tiempo de los demás, ya va a llegar el momento en que pueda, en que pueda desplegar todo lo que tengo, pero bueno, llega un punto de hartazgo, de aburrimiento, de disrupción, eh, ¿no? O de otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver esto con las ansiedades. En los trastornos del espectro autista hay como una perfección, quizá más superficial, de la expresión del lenguaje. Acá en las altas capacidades intelectuales como una gran comprensión, ¿no? Del lenguaje, tiene una riqueza enorme en el vocabulario, y esto que hablábamos respecto a los matices y al manejo del lenguaje en sí mismo. En los TEA hay una memorización avanzada, y en las altas capacidades hay una comprensión avanzada. Bueno, llegamos a nosotros, nuestro rol, porque me parecía importante como hoy la charla que esté centrada en la detección, ¿no? ¿Cómo detectamos? Acá hay una diferenciación grande que se hace entre la detección y la identificación. La detección es cuando aparece como la sospecha, ¿no? De que puede haber una alta capacidad. La identificación tiene que ver con ir a la evaluación propiamente dicha, ¿sí? En general, se dice que las mayores cantidades de detección están dadas por los padres y madres, ¿sí? Creo que la proporción sería como más de un 70%, una cosa así. Después le sigue como un 8% más o menos los docentes, y profesionales, ahí fallamos nosotros, está como en un 5%. Entonces me parecía como importante traer el tema. ¿Por qué? ¿Cómo podemos detectar? ¿No? Siempre mediante nuestra escucha clínica, ¿no? Y la observación de las características que hoy hemos ido trabajando, ¿no? Esto que decía yo recién, tanto de nuestros pacientes como de familiares de nuestros pacientes, ¿no? Ya sea madres o hijos, ¿no? Lo que vamos escuchando, podemos ir pesquisando la posibilidad de que haya una alta capacidad ahí. Y después están, mediante los screening o planillas de observación. Acá les dejo dos que son libres, ahí están si quieren copiar las direcciones de las páginas, ¿no? Que se los pueden bajar. Está el cuestionario de detección de niños con altas capacidades de Luz Pérez y Carmen López, que tiene 3 versiones, 3 y 4 años, 5 a 8 y 9 a 14. Y después el inventario de padres para el descubrimiento del potencial de Rogers, que está la versión española de Tauram. Mediante estos cuestionarios, como que uno va llegando un número, y si de determinado número en adelante puedo sospechar, entonces se aconseja hacer una identificación o un proceso de evaluación, ¿sí? No es mi interés hoy ahondar en lo que es la evaluación, pero sí me parece importante hacer hincapié en que lo ideal es que la evaluación sea abordada por un especialista en altas capacidades, o alguien por lo menos que, o si voy a decidir hacerla yo y nunca hice una evaluación de altas capacidades, empaparme de qué cosas necesito saber, porque muchas veces vienen niños, niñas que ya han sido evaluados, entonces tengo el informe en mano, tiene altas capacidades, lo cual no me dice nada, ¿no? Sobre qué estrategias puedo tener con este niño y esta niña. ¿Por qué? Porque no me sirve saber si tiene altas capacidades o no. Tengo que ver qué tipo de altas capacidades tiene, para, en función del tipo de altas capacidades, hacer la estrategia, ¿no? Tenemos como 3 estrategias mundialmente avaladas que tienen que ver con la aceleración, que es pasar de grado, 1 año, o después 2, qué sé yo. Lo que es la flexibilización en grupo, ¿no? Que es juntar niños de las mismas características, aunque no tengan las mismas edades, para que puedan hacer proyectos, juntarnos en la escuela, y lo que son las adecuaciones curriculares, enriquecimientos, etc. Entonces, pero si yo no sé qué tipo de alta capacidad tiene, no es lo mismo que tenga un talento matemático a que tenga una superdotación, ¿no? Si tiene una superdotación, puedo pensar, si he evaluado el área emocional y está bien, puedo hacer una aceleración, pero si tiene un talento matemático, lingüístico, voy a enriquecer o voy a acelerar solamente en esa área, pero todo lo demás tiene que quedar igual. Si acelero, voy a empezar a fracasar en las otras áreas.
Entonces, para evaluar, tenemos que medir, obviamente, inteligencia, sí o sí, digamos, tenemos que medir creatividad, que es un poco lo que hablamos al comienzo, tiene que estar medida porque pueden estar todas las áreas elevadas, pero si yo no sé si hay creatividad o no, no sé si hay una superdotación, ¿sí? Lo ideal es hacer test también de maduración neuropsicológica, ¿sí? Y por supuesto, a ver, lo ideal es poder saber, hacer como un test también para saber cuáles son las modalidades preferidas de aprendizaje, es recomendable, y lo que tiene que ver con todas las áreas emocionales, vinculares, sociales, familiares, también tienen que estar evaluadas, ¿sí? Entonces, además de esta evaluación, lo que yo sugiero, porque es muy angustiante recibir, ¿no? Que los padres cuando reciben tienen altas capacidades y queda ahí, y esto de qué se trata, y ahora qué hago, ¿no? Y si no lo atiendo, ¿qué pasa? Y si lo atiendo, ¿de qué manera? Entonces, en general, los informes que uno tiende a hacer son informes muy extensos, ¿no? De explicación de todo este paneo que se ha hecho, son evaluaciones muy profundas, informes, no sé, de 30 páginas más o menos, donde el informe va con todas las sugerencias, tanto a la familia como a la escuela, ¿sí? Obviamente que se hace, para el informe de la escuela se saca todo el área familiar, porque no tienen por qué conocer internos o cuestiones que hacen a la intimidad, pero sí todas las estrategias que se sugieren con respecto a este niño o esta niña, porque ya sabemos, como hemos dicho antes, las escuelas no saben, en general no saben que existen las altas capacidades, y cuando saben, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Entonces, es muy importante poder llevar, incluso si el informe lleva links de dónde buscar información científica, mejor, ¿no? Bueno, además de la detección e identificación, es esto, es poder derivar, ¿no? En esto, derivar si yo no me animo a hacer la evaluación, derivarlo a alguien especialista en esto, o derivar en si veo que mi paciente ¿no? tiene estas cuestiones en lo sensorial que desbordan, o que son, ¿no? que irrumpen, que molestan, bueno, habrá que derivarlo a un terapista ocupacional, ¿no? O habrá que derivar a una psicopedagoga, ¿no? Entonces, hacer derivaciones oportunas de acuerdo a lo que uno vea de este paciente. Atender la especificidad de estas vulnerabilidades, ¿no? Me parece que cada uno desde su rol, ¿no? Ya seamos psicólogos, psicólogas, tengamos otras profesiones, o pensarnos como padres y madres, como hemos dicho recién, ¿no? Justamente por las asincronías, justamente por las sobreexcitabilidades, por este funcionamiento diferente, por ser distintos y saberse diferentes, es importante pensar en que hay vulnerabilidades específicas de esta población, ¿no? Entonces, es importante porque también, ¿no? Pacientes que a veces vienen, pero me cansé, ¿no? O de que el terapeuta me diga, o madre me dice, bueno, le dijeron que era muy soberbio, ¿no? O le dijeron que no sé, que era muy, no sé, autoexigente y que no se exija tanto. Bueno, pero ¿por qué es autoexigente? ¿Por qué es tan perfeccionista? Poder comprender, ayudarlos a que se comprendan ellos mismos, ¿no? A que se conozcan, a que se acepten, ¿no? Y yo también creo y que nuestro rol también tiene que ver con la visibilización, que podamos hablar naturalmente de esto, que podamos ponerlo sobre la mesa, que podamos tenerlo como cada vez más profesionales, tenerlos como una posibilidad diagnóstica más, porque en la medida en que haya más visibilización, que vamos a tener menos errores diagnósticos. Al día de hoy tenemos muchos niños y niñas medicados erróneamente, ¿no? Porque se piensa que es determinado trastorno, determinada patología, cuando en realidad no es así, ¿no? Por último, para cerrar, cierro con una frase, ¿no? Apostemos justamente a la visibilización en la sociedad en general, tanto profesionales como padres, madres, y a la respuesta de los estados para atender a quienes hoy nos necesitan y de quienes mañana vamos a necesitar, ¿no? Yo creo que las altas capacidades son un asunto de estado, creo que son
el gran recurso que como nación podemos tener, ¿no? Porque van a ser nuestros futuros científicos, artistas, deportistas, que van a hacer que la nación crezca. Entonces, si no las atendemos, tenemos la posibilidad de que no se desarrollen, o que se desarrollen, pero tengamos la famosa fuga de cerebros, que otros países los capten, ¿no? Se los lleven a tener desarrollos para otros países. Así que bueno, con esto les agradezco mucho la escucha. Espero no haberlos aburrido y que les haya servido y dado un poco de luz, ¿no? En todo lo que tiene que ver con esto. Bueno, ahora voy a dejar de compartir para dar lugar a las preguntas, comentarios que puedan tener. Bueno, no sé si quién se anima a romper el hielo. Bueno, yo, Paula, muchas gracias, te felicito, muy, muy claro y muy interesante. Lo primero eso. Después lo Muchas gracias. segundo, te quería consultar con tu experiencia. Bueno, supongo que siempre los análisis son individuales, pero también en forma general, ¿cuál es ¿cómo son las experiencias con las aceleraciones en un medio y largo plazo? Porque a veces existe ese temor, ¿no? De que al acelerarlo al niño, 1 año, 2 años, después haya dificultades en lo emocional o en lo social, porque intelectualmente sí, todo bien, pero luego en lo social, en lo emocional no es lo mismo, hasta incluso físicamente a veces son mucho más pequeños que sus compañeros, ¿no? ¿Qué dice, digamos, ya la experiencia que se habrá hecho, no sé si en Argentina, pero en otros países y en otros lugares hasta ahora se lo ve como algo positivo, o cómo hay que manejarlo? Bueno, no sé si me puedes comentar algo sobre eso. Bueno, gracias Eliana por la pregunta, está muy buena tu pregunta. En Argentina sí hay, y de hecho en Tucumán también ya hay niños y niñas aceleradas. En general la respuesta a la aceleración es muy positiva, es una de las mejores estrategias que hay. Por supuesto, como he dicho recién, no para cualquiera, ¿no? No, hay que pensar que ahí en la evaluación tiene que estar, obviamente, el tipo de alta capacidad. La aceleración solamente la pensamos para la superdotación y para los talentos académicos, en la medida en que la edad emocional esté acorde a la edad cronológica, ¿sí? Si está por abajo, no, por supuesto que no. La experiencia es muy positiva justamente por lo que decía recién, porque tienen, por un lado, más desafíos cognitivos, ¿sí? Entonces están como un poco más estimulados, más motivados, y por otro lado también con el grupo de pares están más cerca intelectualmente. Entonces, en general se llevan mucho mejor, ¿no? Con niños un poco más grandes. Entonces, en ese sentido es muy buena la aceleración. También es muy económica porque es un recurso que no necesito la psicopedagoga, no necesito ¿no? La maestra que le dé otras cosas, o los 3 millones de talleres extracurriculares. Eh, entonces también en ese sentido funciona. Sí, a ver, ¿qué puedo decir? Yo no estoy tan de acuerdo con las aceleraciones radicales, que se le llama, que es cuando el niño de 9 años se recibió de ingeniero que pasa en otros países. Sí creo que, bueno, a ver, qué pasará ahí, ¿no? Porque no es lo mismo tener compañeros 1 o 2 años más grandes en edad cronológica que tener adultos de repente, ¿no? Habría que ver ahí qué pasa. En Argentina igual no he visto ese tipo de experiencias, sí, de 1 o 2 años nada más. Pero en general, si hubo una muy buena evaluación y se sugiere la aceleración, funciona muy bien. También, obviamente, siempre y cuando la familia, la escuela y el niño o niña estén todos de acuerdo, digamos. Muchas gracias. Perfecto, gracias. ¿Alguien más tenía preguntas? No sé si en el chat hay algo.
Yo tengo otra pregunta, pero no quiero acaparar todo. Hasta que se animen. No Sí, sé si alguien más quiere preguntar, porque si no tengo otra pregunta. pregunta y después van cualquier cosa levantando las manos. Bueno. He tenido una experiencia y quería saber también si te ha pasado desde tu experiencia de un niño que al evaluarlo, por sospecha de los padres de altas capacidades, bueno, sí, detectamos que tenía un nivel intelectual superior, pero estaban muy presentes estas disincronías. Entonces, bueno, después de la evaluación, el paciente deja de venir, vuelve al tiempo, y cuando lo vuelvo a ver, esas disincronías se habían incrementado muchísimo más todavía. Eran sobre todo dificultades motrices, para la escritura, incluso todo lo que tenía que ver con motricidad fina, pero mucho en la escritura, también en lo atencional, en lo organizacional, y la derivación a otros profesionales para trabajar esas disincronías, me parece que no fue muy bien, no sé si entendida o aceptada por los padres, porque a veces como la gran capacidad estaba tapando esas otras dificultades, y yo lo veía riesgoso que eso continuara sin un abordaje. ¿Cómo lo ves y qué experiencia también, si tenés experiencias similares en ese sentido? Yo creo ahí, Eliana, que sí hay que trabajar muchísimo con la familia. Si uno, a ver, siempre que trabaja con niños, con niñas, trabaja mucho con los papás. En esto, yo hasta acerco material de lectura, digo, hablo mucho, doy charlas para padres de trampolín, ofrecemos siempre los talleres para padres, porque eh, es muy difícil el recibir, ¿no? Cuando reciben el diagnóstico de las altas capacidades, es un choque, ¿no? Justamente por eso, porque por la desorientación, entonces, porque cuesta ver, ¿no? Digo, todas estas dificultades también, ¿no? Sí creo que, a ver, cuando hay, en ese sentido, a ver, quizá es, bueno, a ver, vamos, siempre hay que ver el caso a caso, pero bueno, ¿qué proceso están haciendo como familia de comprensión de las características y de la condición? Yo siempre digo, bueno, como condición es una condición, ¿no? La alta capacidad, y como condición me condiciona a sentir, a vivir el mundo de determinada manera, a mirarlo así, ¿no? Entonces, parte de eso son las asincronías. Sí, me parece que si se exacerbaron mucho más es porque hay algo del orden, obviamente, de lo emocional que está ahí determinando, ¿no? Entonces, quizá hay mucho el trabajo con la familia, y bueno, y después, ¿no? Hasta que puedan asimilar para poder empezar a derivar, ¿no? Y que las derivaciones no sea, bueno, eh, trabaje no sé qué cosa, ¿no? La motricidad fina en determinada cosa, sino, bueno, es sentarnos como profesionales a hablar del caso, a hablar de la situación, a hablar de las características, presuponiendo que el profesional a que derivo no sabe nada de la temática, ¿no? Sería maravilloso que sepa, pero bueno, yo siempre tengo como la expectativa de que no, para no frustrarme, pero no, porque bueno, en esto sí me parece que es necesario que nos apoyemos, ¿no? Como profesionales también, que no es un pecado no saberlo, sabemos que por qué no lo sabemos, entonces en ese sentido, bueno, es ir escalonadamente a ver de qué manera podemos abordar y no generar el rechazo, ¿no? En los padres, para que no salgan huyendo, porque si no ahí ya lo perdemos y no sabemos qué va a suceder, ¿no? Con ese niño. No sé si Y contesto tu es frecuente, sí, perfectamente. Es frecuente que los niños con talentos, precocidad, o bueno, no sé si precocidad, pero bueno, sobre todo talentos, superdotación, necesiten como ciertos apoyos pedagógicos para, por ejemplo, trabajar eso, la atención, la organización o la motricidad, porque hay estas desincronías. ¿Es frecuente que reciban esos otros tratamientos, o no es algo tan frecuente? Sí, en realidad no sé si todos los padres y madres lo hacen, pero en general esto que hablamos de la disincronía entre lo cognitivo y lo motor, por ejemplo, se puede decir, la motricidad fina, va tan rápido el cerebro
escribir el cuento te lo dicto, ¿no? Como, pero bueno, la maestra te pide que escribas, entonces en la prueba, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo das crédito de que sí podés escribir ese cuento? ¿No? O lo mismo que esto del proceso. Bueno, sí, ya lo tengo a la suma, ya lo tengo al resultado. Bueno, ¿no? Entonces, sí, ahí hay que ver qué pasa con ese niño, con esa niña, si responde a la maestra de grado, si responde a las sugerencias de la madre, o si eso empieza a ser una batalla campal, bueno, derivemos, que vaya con una maestra que pueda contener, o que vaya con una psicopedagoga que pueda contener esas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí de nuevo, como en el caso a caso, pero sí, llegan muchos puntos, incluso dificultades de lectura, tenemos un montón, porque también Sí, sí. el cerebro va muy rápido, o que tal palabra me disparó 35 millones de otras ideas, o de que eso me hizo despertar un montón de otras emociones. Entonces, bueno, es como que la lectura no va al ritmo de lo que el cerebro despierta, ¿no? Entonces, sí, hay que acompañar. Por eso se dice que tienen necesidades educativas especiales, sí. Y yo diría también emocionales, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Paula. Fantástico. A vos, Buenas Eliana. noches. Hola, Yo quería, Mariana. Sí, yo Mariana, una duda con respecto a la aceleración. O sea que en Argentina es posible. ¿Qué pasa, por ejemplo, un chico está en segundo grado, lo pasamos a tercero o cuarto con la acreditación de los grados anteriores? ¿Está permitido en Argentina? ¿Se puede hacer? Digo? Bueno, es una gran pregunta, Mariana, porque hay un revuelo nacional respecto a eso. La Ley Nacional de Educación, en el artículo 93, ¿no? Dice que los estados, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a atender y el desarrollo de las potencialidades de los niños con altas capacidades. No sé si es textual, no debe ser textual, pero algo así dice. O sea que a nivel nacional está, porque sabemos que a nivel mundial la aceleración es una de las estrategias aceptadas para las necesidades educativas de estos niños y niñas. Ahora, ¿qué te puedo decir? Me parece que tiene que ver con las provincias, ¿no? Con los estados provinciales. En Tucumán se armó un equipo de altas capacidades en el ministerio en donde, que se han formado todo el año pasado, que están hoy haciendo visitas a las escuelas, en donde se han detectado altas capacidades, entonces están haciendo un acompañamiento adecuado. Entonces hoy cuando se necesita y hay un informe que justifica y que sugiere la aceleración, no se cuestiona, ¿no? Ahora, hubieron otros casos, hubo caso el año pasado en Santa Cruz, con una nena rindió libre, no la dejaban rendir libre en Santa Cruz, rinde libre en Buenos Aires, por supuesto a prueba, y en Santa Cruz no le dan el certificado, que en Buenos Aires tienen como de validez nacional, no le dan el certificado, entonces tienen que volver a hacer grado. Hubo hace poco otro caso con mucho revuelo, que nene ya había acelerado, estaba ahora a mitad de año cursando, creo que era tercero, y Buenos Aires quería que vuelva a segundo, una cosa como completamente insólita, como sin pensar ni siquiera en lo emocional de este niño, nada. Entonces, bueno, hubo un revuelo, abogados, todo, bueno, ¿no? Amparos, Entonces, me imagino. todo, amparo, todo. Entonces, ahí yo creo que habría que hacer un paneo provincia a provincia, como te digo, porque si bien la ley nacional es como clara en eso, no se extiende mucho, pero es clara. Como les decía yo recién, la ley de infancia también habla de que los niños todos tienen el derecho a ir ¿no? a la escuela a aprender, todos tienen el derecho a desarrollar su potencial al máximo, pero bueno, si yo no le permito la aceleración, no estoy cumpliendo la ley, estoy vulnerando las leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que ver provincia a provincia qué es lo que pasa. Vos sos De Córdoba. Córdoba. La verdad es que no sé qué situación está Córdoba, no conozco en este momento, no sé si tengo claro si tengo algún caso conocido de ahí de aceleración, pero bueno, como les digo, vale siempre la pena el intento, como les digo, sin que sea necesariamente, digo, si hay como un informe adecuado, justificado y bien hecho, tendrían que aceptar. Perfecto.
Gracias. A vos, Mariana. Hola. Hola, Pau. Lucía. Bueno, de Tengo algún una lado. consulta. Sí. Por ejemplo, cuando un niño tiene algún trastorno, digamos, se le puede sacar un certificado de discapacidad, por ejemplo, entonces ya con su obra, todo va a través de la obra social del paciente. En este caso, cuando son altas capacidades, que se supone que no es una dificultad ni una discapacidad, o no sé si entra por eso en eso, ¿cómo haces con las terapias y todo? ¿Qué te cubren? ¿Las obras sociales te cubren eso, por ejemplo? ¿O cómo hacen las mamás y los papás que tienen esa dificultad o ese niño con algunas necesidades especiales, digamos? Bueno, no, totalmente desamparados, Lucía. No hay nada, no va a haber una ley de alta capacidad, no hay, si uno va a hacer un diagnóstico de alta capacidad, no está cubierto por la obra social, si uno necesita un psicopedagogo por alta capacidad tampoco. Entonces no hay no hay nada que ampare. Entonces ahí de nuevo viene como la desigualdad social, ¿no? que tenemos. Al margen, que también aprovecho ahí para que no estaba en la charla, pero bueno, sí hay veces que conviven diagnósticos de altas capacidades con diagnósticos de algún trastorno. Puede convivirte de algo. Claro, eso te iba a preguntar si es que por ahí, bueno, porque tienen muchas características de chicos, digamos, como vos decías, se confunde mucho el diagnóstico, pero más allá de que pongámosle que no se confunda, estos chicos necesitan un montón de cosas, como por ejemplo en terapia ocupacional, integración sensorial, tienen que, digamos, colaborar, el profesional colaborar en la autorregulación de esas emociones, y todo eso está muy ligado con el niño que también tiene dificultades en otras cosas, que sí son niños con certificado de discapacidad porque tienen o TGD o TEA o lo que sea, digamos, ¿no? Totalmente, bueno, pero ahí muy sí, característico. perdón, es la importancia de una buena evaluación, porque puede ser que solamente se confunda porque hay un montón de características parecidas, o puede ser que estén conviviendo. Digo, una alta capacidad puede convivir perfectamente con un TEA, con un TDAH, con discapacidades motrices, lo cual, a ver, si ya de por sí es difícil que se atiendan las altas capacidades, cuando hay un trastorno conviviendo, ¿qué hacemos? Casi siempre se tiende a atender el trastorno o el déficit o la dificultad, ¿no? Y hay que atender las dos cosas, no se puede atender una y la otra no, ¿no? Entonces, bueno, hasta que ahora esté mejor, porque tal cosa, es lo mismo que decíamos recién. Después atendemos la alta capacidad, bueno, pero si no va, ¿no? Necesitamos todo al mismo tiempo. Sé que es difícil, pero bueno, son las necesidades que tienen, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ahí aprovecho yo que no sé si había una pregunta en el chat, después cualquier cosa las lee licenciada. Bueno, primero agradecerle por la charla, yo no soy psicóloga, soy abogada, así que valoramos las cosas que estaban ahí explicando respecto a las desigualdades y a las cuestiones legales, son totalmente ciertas en ese punto. Pero bueno, a mí me interesó la charla porque yo tengo la sospecha que tengo un hijo con altas capacidades. Primero me costó mucho, por supuesto, admitirlo, ¿no? Pero era una cuestión que yo ya había conversado con las maestras del jardín maternal. Quizás la percepción de las maestras era errada o no, no lo sabemos porque no he logrado hacer un diagnóstico, y las veces que he consultado sin verlo al niño, porque era un niño de 3 años, de 2 años, de 4 años, me preguntaban, ¿y qué hace malo? No hace nada malo. Era como un niño extraño en el contexto de los otros niños. ¿No? Entonces decía, bueno, no, hasta que no haya algo que dé la pauta que el niño está enfermo, él no tiene que ser atendido. Y no fue una psicóloga, fueron varias psicólogas, ¿no? Lo cual me llamaba mucho la atención a mí, de cuando recién esto se visibiliza y cuando es patológico, ¿no? Bueno,
Bueno, yo ahí lo que hice fue resolverlo como intento resolver todo. Sí trabajo yo en una universidad, con lo cual yo tengo otros recursos y sí comprendo eso de la desigualdad. Yo no me imagino a los padres que no tienen otros recursos de cómo resolver esa cuestión. Entonces me puse a estudiar y hablaba con las maestras del maternal, qué sé yo, pero he tenido que diseñar todo un plan alternativo para, de alguna manera, canalizar todas esas inquietudes de la sobreexcitabilidad, la disincronía de, no sé, de lo físico, esta velocidad del pensamiento que va mucho más rápido de cuando quieren hablar y se desespera, y no sé, la verborragia. El último informe que mandó ya desde el jardín, el colegio, no sé, de los 6 ítems valorados, en los 3 dice verborragia. Los 3, las 6 cuestiones dicen verborragia habla demasiado, verborragia habla demasiado. Pero después está todo bien, o sea, no es un problema. Con lo cual, el diseño del plan ese paralelo es fundamental, pero lleva muchos recursos y mucho tiempo, porque nos tenemos que dedicar todos los días, no sé, mínimo 1 hora. Personalmente, padre, madre, a sentarnos ahí, y lo emocional sí se nota bastante, con lo cual yo creo que esto que comentaban, de el apoyo, más que para que sea un alumno brillante, porque no es mi interés, para mí eso se va a resolver de otra manera, es la contención desde el lado de la salud mental. Creo que sí, porque ni yo, o sea, por más que sea psicóloga, no podría garantizar eso, ¿no? Pero el tema de ver esto como más como un tema de salud mental, me parece a mí fundamental, que de que sea alguien que se destaque en la escuela, en la universidad, que sepa qué hacer con su vida, no lo sé. Más como un tema de salud mental, porque llega un punto en que sí se valora y se ve ese brote de emoción total por cualquier cosa, o de no poder encajar, sencillamente porque no puede jugar con niños de su edad, pues no entienden el juego, no entienden el juego que plantea, las palabras que usa, la lógica del juego, no sé, cosas así. No lo entiende la maestra tampoco, o sea, no lo puede comprender. Entonces yo creo que más que por una cuestión yo lo tomé ya no tanto por una cuestión de escuela, sino más bien de salud mental. Y está bueno eso que comentás vos sobre verlo también desde esa perspectiva, porque a la larga es lo que uno puede de alguna manera como padre o madre buscar, ¿no? Como primera situación. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer en todas estas cosas? O sea, ¿no? Pensando en esto, que lo prioritario es la salud mental, por lo menos lo veo yo, y si es posible empezar a trabajar estas cuestiones en niños chicos, en niños de 3, 4 años, por el 4 o 5 años. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, a ver, mi postura y de muchos teóricos también es que cuanto antes se haga la detección y la identificación es mejor, ¿no? Justamente porque para no esperar que haga el síntoma, ¿no? Para empezar a atender, ¿no? La idea es justamente esa, no esperar que fracase en la escuela o que tenga una ansiedad o depresión o que empiece a tener comportamientos disruptivos. Entonces, sí creo que para mí el punto de partida tiene que ver con una evaluación adecuada para poder saber de qué se trata, de qué tipo de alta capacidad se trata, para ver qué necesidades está teniendo, ¿sí? Estoy de acuerdo con vos, Carolina, en esto de que, bueno, uno va suplementando en el afuera, con taller según el interés del momento, y se le va brindando otras herramientas. Pero también hay que pensar que en la escuela pasan muchas horas, bueno, en el mundo, en el mundo normal, ahora no tanto, pero sí pasan muchas horas. A veces me pasa de madres que dicen, bueno, por lo menos me conformo que va a la escuela a socializar. No, pero si no se trata de ir a la escuela para hacer amigos, sí, está buenísimo hacer amigos en la escuela, pero van a la escuela a aprender. Y como cualquier otro niño o niña, tienen derecho a ir a la escuela a aprender. Entonces, ir a perder el tiempo, hay una famosa frase de una persona superdotada que dice, bueno, en la infancia tuve que discontinuar mi educación para ir a la escuela, ¿no? Como una cosa así, como de suspender mi educación para ir a la escuela. No se debería tratar de eso. Entonces, si uno sabe qué necesidades tiene, puede acercarse a la escuela, hay que tratar de acercar posiciones para que la escuela vaya atendiendo eso, ¿no? Estoy de acuerdo que no es solamente lo cognitivo, sino es lo emocional, pero en la medida que
lo cognitivo no está entendido, también vamos a tener consecuencias emocionales. Entonces, como te digo, para mí el punto de partida es eso, hacer el acercamiento a la escuela e ir viendo, ¿no? ¿Qué cosas? No es que porque tienen alta capacidad sí o sí tienen que ir al psicólogo, pero bueno, a ver, ¿qué otras cosas sí? Capaz que sí necesita ir a terapia un tiempo, ¿no? A mí me pasa con el espacio de trampolín, por ejemplo, muchos pacientes con los que yo trabajaba individualmente, ¿no? Hoy están trabajando solo grupalmente, y el tema grupal de poder tener compañeros, compañeras con las mismas características, con intereses más o menos parecidos, o no, pero digo no, que vayan como al mismo ritmo, no sentirse que son siempre raros, siempre distintos, los relaja, ¿no? Hacen que aparezcan cosas muy interesantes a nivel grupal, que por ahí en el uno a uno de la terapia no aparecen, ¿no? O tampoco aparecerían en el taller con otros niños. Digo, no es por pensar en un gueto o en segmentar, sino es porque es una de las cosas fundamentales poder reconocer en el otro un par, ¿no? En algún momento de mi vida, ¿no? Capaz que una vez al mes, capaz que, pero sé que hay alguien, ¿no? Que como yo, que tiene mis mismas soledades, que tiene mis mismas angustias, ¿no? Entonces, o que le molestan igual las etiquetas y que los retan igual los padres de ponerte la remera rápido igual, ¿no? Hasta de esas cosas hablamos a veces en el taller de Las remeras agujereadas todas, están todas las remeras rotas. Se las todas sacan. las sí. Entonces, bueno, me parece que es importante como ir pensando en espacios, porque después la diversidad la tiene en la escuela, la tiene cuando se encuentra con primos o hermanos que no tienen altas capacidades, la tiene cuando, ¿no? Digo, cuando van a los otros talleres, pero bueno, por ahí es ir pensando en estrategias, ¿no? Para que una de las cosas de la flexibilización, del agrupamiento flexible en la escuela, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con agrupar niños o niñas con características similares a que hagan un proyecto, una investigación, lo que fuera que estén haciendo, ¿no? Que se puedan entusiasmar, motivar los unos a los otros, ¿no? En un momento del día. Pasa que, bueno, ahora también con el tema de pandemia es muy difícil, ¿no? Hacerlo, porque no se puede mezclar la burbuja, porque todo ese lío en el que estamos ahora, en donde hay muchas cosas de las estrategias que no se pueden abordar. De hecho, esto que preguntaba Eliana, de la aceleración clásicamente está sugerida que se haga gradualmente, mes a mes, y que en tantos 3, 4, 5 meses ya esté la aceleración completa. Hoy no, hoy o se acelera o no se acelera porque no puedo mezclar burbujas. Entonces, bueno, hay como toda una cuestión hoy de la realidad coyuntural, ¿no? Que nos invade, pero bueno, que en definitiva hay como un montón de cosas que sí se pueden ir haciendo ahí, Carolina, a modo de atender antes de tener síntomas. Bueno, ¿alguien más? No sé si había algo en el chat que me dijiste recién. ¿Dónde podemos seguir ampliando información? Bueno, ahí yo les mandé lo que la asociación les mandaba, los formularios para poder acceder a estas guías. Son guías como de fácil lectura. Después, si quieren, me pueden escribir al mail, ya les escribo el mail y el Instagram, como para que si quieren información como más profunda, más específica, yo se las puedo ir dando. No sé si había algo más. Hola. Sí, Yo soy Mariana. Mariana, soy de la que preguntó dónde podíamos ampliar la formación. En mi caso soy psicopedagoga, Sí. con sospechas de que uno de mis hijos tiene altas capacidades. Sí. Y la verdad que me interesa, además como profesional, digo, a ver, yo dentro de la profesión me fui encontrando con un montón de baches en la formación. Por ejemplo, fui la primer psicopedagoga en la escuela de ciegos y me di cuenta que no sabía escribir ni leer en braille, digo que nunca en la formación lo habíamos tenido y me encantó aprenderlo. Digo, altas capacidades no estuvo, digo, hay tantas cosas que una va, ¿no? Como después aprendiendo por la vida, que tiene que ver también con seguir formándose y creciendo. En este caso, bueno, encima tengo algo más puntual que, nada, todo lo que ibas hablando, decís, lo veo al enano metido en el medio con todo. Mi hijo, en mi caso, mi familia somos de riesgo, así que mis hijos están exceptuados, no van a la escuela. Y en el caso de él, esto le favoreció un montón.
él se prepara para, por ejemplo, están leyendo un libro y van a armar una horita, qué sé yo, él se prepara, el disfraz, él explora un montón de cosas nuevas que en la escuela jamás. Él dice, yo ahora soy el mejor alumno, porque su problema pasa más por la motricidad fina, ¿sí? Él escribe mucho más lento, pero con la computadora, que puede escribir en la compu, que te arma unas historias que son, nada, muy elevadas para lo que él normalmente podía mostrar en la escuela, que quizás hasta venía con las cosas incompletas. Y ahora se produce, digo, él disfruta de su escuela, pero por otro lado te dice, bueno, más en quinto, porque está en cuarto, puedo volver a la escuela porque extraño a mis amigos también, o sea, nada, disfruta mucho de poder demostrar un montón de cosas, pero le falta la parte de donde convive con el otro, con sus pares y qué sé yo. Pero bueno, nada, yo quiero seguir formándome, obviamente que quiero después ver acá en Cava, yo estoy en Capital, donde poder hacer la derivación correspondiente para él, pero al mismo tiempo seguir formándome yo. Bien, muchas gracias, Mariana. Sí, hay una formación, no sé, este año se abrió el posgrado en Córdoba, justamente de Paula Irueste, una referente nacional, a nivel nacional. Ese es un posgrado que, bueno, obviamente que el año pasado se hizo virtual, por eso les digo, no sé este año si se abrió de nuevo o no, pero es como una posibilidad porque hay pocas instancias de formación, lamentablemente todavía. La asociación largó una especialización también en altas capacidades este año, que yo estuve ahí dando la primera clase, y las otras son 8 clases, no me acuerdo. Que bueno, también estuvo Mariela Vergara Panseri, que es otra referente a nivel internacional que tenemos, ahí podrías perfectamente hacer una derivación. También esa ha sido otra formación, no sé si hoy se podría, como te podrías incorporar, habría que ver, capaz que al quedar grabadas las clases podés incorporarte, ver las clases e incorporarte a las que siguen. Otra derivación podría ser Valeria, que anda por acá, que no, sé, no O la sea, veo. ingreso en la asociación y ahí puedo encontrar más cursos Claro. o posgrado. Claro, bueno, esa es una especialización que se largó este año. Eh, sí, que es la que puedo pensar ahora como ese, como te digo, el posgrado de altas capacidades de Córdoba. Eh, Después, bueno, sí, capaz que a distancia, ya a nivel internacional podríamos tener otro. Es como que estamos ahí arrancando en lo que es formaciones para profesionales, pero bueno, están empezando a moverse, ¿no? Hay otro curso de la Fundación Avanza, ahí está también Valeria Pereira. Bueno, ahí van habiendo como cosas, si uno va como, cuando uno va entrando en el mundo de las altas capacidades, las asociaciones, las fundaciones y todo, pues bueno, ahí va llegando material, pero bueno, como te digo, cualquier cosa me van escribiendo y les voy orientando para dónde ir. ¿Mm? Bárbara, ¿nos podrás pasar tu mail? Y ahora mismo les escribo antes que me olvide. Y había otra pregunta acá. Y entiendo que hay talento por Muchas tema gracias. matemático. Muchas gracias a vos, Mariana. Sin que haya alta capacidad o superdotación. ¿Cómo diferenciarlo en los niños? ¿Cómo se apoya en casa en ambos casos? Bueno, como dijimos, las altas capacidades como el gran paraguas que abarca, ¿no?, a la superdotación y a los talentos. Si hay un talento matemático, hay como cuestiones específicas para enriquecer en el aula, ¿no?, en el área matemática específicamente, ¿no? En ese sentido sí hay que atenderlos, obviamente, porque no va a poder desarrollar su potencial, pero bueno, hay que acompañar a que ese potencial se desarrolle. Ahí les escribo el email. Y en el Instagram estoy. Por cualquiera de los dos medios me escriben. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Nadie más?
Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, podemos ir cerrando, salvo que les haya quedado algo, pero no sé qué te parece, Roberto. Sí, la verdad que muy claro y bueno, agradecerte que hayas podido orientarnos y clarificarnos muchas de todo lo que hablaste y bueno, y agradecer a los participantes. Esperamos haber estado a la altura de la circunstancia y bueno, yo seguramente próximamente se hará alguna otra actividad, así que se irá comunicando oportunamente. Así que bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Roberto. Otra vez gracias al Colegio de Psicólogos por ofrecer el espacio y a todos y todas las oyentes por estar, escuchar e interesarse en la temática. Ha sido un placer. Muchas gracias.